Se apareció el Maestro a los 11 y les dijo: vayan al mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista será condenado. A los que crean les acompañarán unos signos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 18. La conversión se logra buscando a Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 25 de enero, año 2019. La liturgia en nuestra Iglesia Católica nos permite hoy celebrar la conversión del apóstol San Pablo. Y con esa plataforma de iluminación podemos conocer a Pablo, oriundo de Tarso, en Cilicia, en el Asia Menor, actualmente Turquía, de papá romano y perteneciente a una familia piadosa ligada a las tradiciones y observancias de los fariseos. San Pablo se distingue porque es una persona muy docta en materia de la palabra. Fue enviado muy joven a Jerusalén, a la escuela de Gamaliel, y allí comienza a aprender los grandes misterios. Se equivoca como cualquier ser humano y elige un camino que no es el correcto. Y viene la conversión, y la conversión de San Pablo sucede camino a Damasco en el año 36 después de Cristo, y en ese camino se encuentra con Dios y recibe una revelación que le indica volver nuevamente a las cosas de Dios. Levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavará todos tus pecados. Conocer la vida de Pablo sintéticamente, esencialmente en su conversión, basta leer el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, de los versos 3 al 16, para darse cuenta cómo él cuenta su propia experiencia de fe. La conversión, que es el tema para hoy, se hace un tema interesante siempre y cuando haya voluntad, deseo en cada persona de aceptar sus errores, sus limitaciones, sus extravagancias, su manera de pensar, y acepte a Dios en su vida personal. Ese es como el camino a seguir. Seguir la línea de Dios para poder encontrar la conversión. Cuando uno comienza a leer la Sagrada Escritura, en los Evangelios va a encontrar la propuesta: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Y eso se le ocurrió a Jesús de Nazaret, decirle a toda persona que hay que convertirse para poder entenderlo a Él, entender su misión y entender el reino de Dios. ¿Cuál es la causa de la conversión? Porque será importante y necesaria. En el fondo de todo pecado hay algo que ponemos en lugar de Dios. Entonces ya no estamos en el camino. El camino es convertirse y volver nuevamente a la casa del Señor. Los medios son por el encuentro con Jesús de Nazaret. Camino de Damasco, el apóstol encuentra a Dios en su propia vida. Acepta la palabra, la escucha y la cumple. Y aparece a Ananías, que es el personaje central, que le va a decir todo lo que debe hacer. El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz. La reconciliación es un planteamiento dentro de la historia misma de la salvación planteada por la Biblia. Siempre ha estado la misericordia y la acción de Dios ante la reconciliación del ser humano. Reconciliarse con Dios y reconciliarse con la comunidad. La predicación de los profetas ha marcado también ese paso de la conversión. El profeta Isaías hablaba de un cambio de conducta y de conversión. La conversión radical como fruto del Espíritu de Dios. Comenzar a vivir una vida de fe.
creer en la buena nueva que el Maestro mismo predicó para toda la comunidad. Conversión significa como cambiar de camino, de dirección, pero no para un pequeño ajuste, sino con una verdadera total inversión. Conversión es ir contracorriente, donde la corriente en el estilo de vida superficial que tenemos a veces nos arrastra, nos domina, nos hace esclavos del mal o prisioneros de ser mediocres en la vida cristiana o en nuestra vida personal. La conversión siempre apunta al bien y a la felicidad de cada persona. Y podría la persona preguntarse, buscar la felicidad en la superación de todo pecado, pensamientos promovidos, de los deseos fomentados y sostenidos, de las palabras con sentimiento, de las omisiones cuando no lo hacemos, de todo resentimiento, de todo aquello que hace daño, que lastima a la persona, hiere a la propia persona. Esa es una conversión del corazón. Precisamente la palabra de Dios, como dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo, dice la carta a los Hebreos. En ese capítulo 3, conversión siempre seguirá siendo un motivo permanente, un proceso, un discernimiento, una liberación, una toma de conciencia de que es importante volver a hacer las cosas muy bien.